Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien en el día de hoy. Hoy yo les voy a hablar de una historia, ¿verdad? Que se conoce como el milagro de los Andes. Y es una historia real, aunque, mira, también, o sea, le voy a hablar de la historia, pero también como que quiero resaltar que lo que más me llama a mí, particularmente la atención, por mi pasión o sea, por la filmación, la cinematografía, lo que le dicen el storytelling, que viene siendo como esa habilidad de contar historias, específicamente a través de lo audiovisual. Eh, o sea, como que el poder que eso realmente tiene de inspirar, de brindar homenaje a una historia y de difundir esa historia para que se conozca en un público más amplio. O sea, el milagro de los Andes fue, o sea, fue un acontecimiento que sucedió en 1972. Yo creo que fue el 13 de octubre de 1972 en los Andes, en las cordilleras de Chile. Básicamente era un grupo de fútbol, pero no fútbol, esto es como un fútbol que se juega más que todo en Inglaterra, que le llaman rugby, ¿verdad? Era un equipo de rugby que iba, yo no sé, tú sabes que, mira, ellos dicen que es rugby, pero en algunos lugares yo he escuchado también que es un equipo de fútbol. Y ahí yo como que tengo unas cuantas confusiones, porque en América Latina lo que se juega mucho es el fútbol. Pero la cuestión es que el equipo iba a una partida en Chile. Ellos salieron de Uruguay y cuando estaban encima de las cordilleras, ¿verdad? Que separa, casi entrando a Chile, el piloto se equivocó. O sea, fue todo esto, o sea, fue un accidente de aviación, pero fue provocado más que todo por el error de un piloto. Él pensaba que estaba llegando a Chile, aunque los instrumentos le indicaban lo contrario. O sea, no le indicaba pero él pensaba que era como un defecto del avión y él empezó a descender porque él estaba ya buscando la pista de aterrizaje, pensó que estaba llegando. A él empezar a descender, él termina chocando con una montaña. Cuando choca con la montaña, se le parten las alas y también se divide el avión en dos. Se parte el lado de la cola queda, o sea, se explaya y la parte de adelante no está ya de frente con una montaña, sino que queda pam, y se va deslizando por el hielo y la nieve y queda como que queda atrinchado en un glaciar de nieve. La historia básicamente como esos jóvenes sobrevivieron 16 personas en total de un vuelo de 40, pero los que estaban en la cola murieron al impacto, ¿verdad? Porque el impacto de la cola fue muy grave. Los que sobrevivieron eran los que estaban en la parte de adelante, pero no, algunos sobrevivieron el vuelo, o sea, el choque, pero no todos sobrevivieron lo que sucedió después. Ellos básicamente estaban abandonados porque el equipo de rescate no lo encontró por mucho tiempo. Voy a entrar en detalle sobre eso ahora, pero básicamente ellos estaban ahí abandonados por casi 75 días. Y en ese transcurrir de tiempo, muchas personas que habían sobrevivido del choque no sobrevivieron y ya padecieron mientras estaban esperando el equipo de rescate. Hago un paréntesis para luego decirle que mira, esta es una historia que yo había escuchado así muy ligeramente, no ni recuerdo dónde, pero yo sé que hace muchos años yo había escuchado esa historia, pero como que no me enteré muy bien de los detalles. Yo no sé si era como viendo un programa de televisión o viendo, no recuerdo qué es lo que yo estaba viendo, pero yo sí recuerdo como que alguien, o sea, en la televisión, hablando de eso, de la travesía, de esa experiencia, de ese acontecimiento y cómo esos jóvenes sobrevivieron. Porque sobrevivieron bajo condiciones muy difíciles, o sea, sumamente difíciles. Pero ahora la historia se me ha quedado más bien, o sea, bien grabada y puedo apreciar diferentes detalles,
de la historia, y como que yo encuentro que una de estas historias como que tú la escuchas o la ves, porque eso es lo que quiero decir, o sea, como que ese poder que tienen las películas de contarte una historia, pero de una manera impactante y una manera duradera. Sentido de que yo vi una película que se las recomiendo a todos. Se llama Viven. En inglés se llama Alive. La película se hizo con actores americanos, ¿verdad? No con uruguayos o ni latinos. Por eso el título de inglés, en inglés. De hecho, me parece que el director era canadiense. Él lo hizo de nuevo para brindar homenaje a ese grupo de sobrevivientes. Pero fue una película que salió en 1992, me parece, 93, a principios de los 90, pero les recomiendo que la vayan a ver. O sea, una película, o sea, una de las mejores películas que yo he visto en mucho tiempo, para ser honesto, en mucho, mucho tiempo. Por el tema que tocan y por la manera en que tú te quedas, o sea, como que es como unas historias que como que te transforma, porque uno ve lo que es capaz la voluntad humana y la perseverancia, la fe, o sea, esa ansia de vivir, o sea, ese apego a la vida y como esos jóvenes lucharon para vivir, porque estaban en circunstancias donde la mayoría de la gente se hubieran rendido. O sea, solamente fue un milagro el hecho que sobrevivieron el impacto, sobrevivieron el choque, pero sobrevivir 70 días en ese clima que no perdona, o sea, habían noches que estaban, en la noche ese clima yo creo que la temperatura llegaba a menos 30 grados, o sea, estaban en la cordillera de los Andes, un lugar muy, muy inhóspito. Pero nada, el asunto es que lo que todo el mundo resalta de esta historia, y lo van a ver si lo buscan por internet con ese nombre, El Milagro de los Andes, es que el hecho de que los jóvenes para sobrevivir, porque imagínense, sobrevivieron sin comida todo ese tiempo, para ellos sobrevivir, o sea, tenían un poco de comida, pero ya a la par de semanas la comida se la agotó, porque había ellos encontraron unos recipientes dentro del avión que guardaba un poco de la comida para la tripulación y los pasajeros, pero ya eso se le agotó en poco tiempo. Ellos sobrevivieron debido a que fueron obligados a comerse partes de los cuerpos de los compañeros y los familiares que habían fallecido. O sea, y eso como que la parte que más la gente resalta. Pero para mí yo veo eso como, o sea, no para restar importancia, pero lo veo como secundario. O sea, eso tiene gran importancia porque solamente la voluntad que uno tiene que hacer para comer carne humana, o sea, la voluntad que uno debe de tener como es muy grande. O sea, tiene que tener una gana de vivir muy fuerte para decir, bueno, yo voy a... Porque me imagino que es algo sumamente desagradable, más cuando no lo está haciendo como por algún tipo de deseo perverso, como hemos visto, de hecho, que han compartido mucho de tu asesino en series, que hemos conversado sobre ello en este canal. No lo hicieron por ningún tipo de vicio, o sea, con ningún tipo de sensación, o sea, como que de impulso enfermizo, y lo hicieron más que todo por sus ganas de vivir. Y aún más difícil era saber que se estaban comiendo los cuerpos de sus familiares, de sus compañeros del equipo. O sea, es muy, muy fuerte eso. Pero lo tuvieron que hacer. Al principio se le hizo muy difícil, pero luego de un tiempo como que se acostumbraron. Los cuerpos estaban congelados, obviamente. Ellos lo que lo iban cortando pedacito por pedacito y se lo comían, lo compartían entre los amigos, los demás sobrevivientes, porque me imagino que al principio hubo mucha gente que no querían. O sea, hubo mucha gente por más que todo, o sea, por lo difícil que es procesar eso, que te tiene que comer, muchos de ellos comieron familiares, porque hacer una partida grande de fútbol que iban a jugar, muchos de los familiares lo acompañaron en ese avión.
pero también por razones religiosas. Mucha gente no querían hacer eso porque lo veían como como un abuso, o sea, lo veían como una degradación del cuerpo de esa persona, como que esa persona tal vez no iba a poder descansar en paz, por muchas razones, no, o sea, como que no lo quisieron hacer, pero después de un tiempo se vieron obligados a hacerlo porque vieron la realidad de que si no comían, simplemente no iban a sobrevivir más de 2 meses en los Andes. Pero para mí lo más importante es como que la humanidad que prevaleció en ese grupo de jóvenes. O sea, eso es lo que fue como que lo más inspirador para mí. O sea, esa gente tuvieron que tener una voluntad y apoyarse unos con otros, darse atención médica unos con otros, mantenerse, o sea, con ánimo de vivir, motivarse, o sea, cuidarse de uno del otro, buscarle. Mira, hubo una parte en esa, o sea, durante su espera, en que un grupo de ellos tuvieron que caminar muchísimos kilómetros, atravesar algunas montañas para ubicar la cola, porque en la cola había más materiales que le iban a permitir sobrevivir más tiempo, había más ropa para que ellos estén mejor abrigados, en esperanza también de buscar una batería para poder reparar un radio que estaba ya en el centro de control donde se sienta el piloto, pero se había dañado, necesitaban una batería para recargarlo, para ver cómo ellos podían mandar alguna señal al exterior para que los rescaten, porque obviamente estaban perdidos. Y la muestra de valentía que mostraron dos jóvenes, o sea, ya llegando al final, ya llegaron al día 65, por ahí. Ellos decidieron salir, o sea, comieron bien, hicieron una maletica con algo de ropa para mantenerse abrigados, con algo para cubrirse los pies, como con algo para hacer una especie de casa de campaña para abrigarse mejor, y con comida. Y dos de ellos, o sea, bueno, realmente salieron tres, pero uno se devolvió medio camino, pero dos de ellos se aventuraron a cruzar los Andes, a Chile. O sea, eso sí fue para mí el verdadero milagro. O sea, muy poca gente en la historia han cruzado los Andes. Y menos después de pasar 2 meses de hambre, bajo condiciones no favorables, y sin un entrenamiento apropiado. Porque me imagino que hay gente que se han propuesto el reto, pero han sido alpinistas, o sea, han sido personas que están acostumbrados, están dispuestos, van con el equipo adecuado. Estos jóvenes no tenían el equipo, o sea, ellos hicieron lo que pudieron hacer, utilizaron la ropa que encontraron y cosas del avión, pedazos del avión y cosas así. Con eso hicieron como una maleta, un bulto, llevaron trapos para arroparse en la noche, para arroparse los pies, las manos, ni tenían guantes. O sea, los guantes lo hicieron con los mismos trapos de ropa que habían encontrado. O sea, tan mal equipado, tan mal alimentado, sin ningún tipo de comunicación con el exterior, sin ningún tipo de brújula, de mapa. O sea, ellos se guiaron por el sol. O sea, te digo, eso para mí fue el verdadero milagro. Pero gracias a Dios que esos dos jóvenes que tenían alrededor de 20 años en ese tiempo, pudieron llegar a Chile. O sea, yo todavía no lo creo. Pero ellos pudieron llegar a Chile y desde Chile inmediatamente comunicaron, se pusieron en contacto con los militares, armaron un equipo de rescate y pudieron rescatar los demás compañeros que estaban ahí todavía averiados y esperando. Agarraba la esperanza realmente, porque ellos ni tenían comunicación con ellos, con los dos que habían salido. No sabían si se habían muerto. O sea, me imagino que esa travesía duró varios días. O sea, me imagino que caminar y atravesar los Andes no fue algo que hicieron ni en 2 o 3 días. Fácilmente duraron una semana y media caminando. El asunto es que lo pudieron lograr. Un grupo de ellos regresaron al lugar del accidente para hicieron una fosa común de los compañeros que aún se habían quedado los cuerpos ahí, y hicieron como una especie
de homenaje, de estatua, y ya eso es como un punto donde mucha gente va para brindarle homenaje a ese equipo de sobrevivientes, a mucha gente que han padecido ahí, han fallecido en los Andes, y como que brindarle honor también a ese espíritu luchador del ser humano, esa voluntad de vivir, ese compañerismo que tuvieron que mostrar, porque nadie sobrevive solo bajo esas condiciones. O sea, es una carga psicológica, emocional, física, o sea, imaginable realmente. Yo ni me puedo imaginar lo que hubiera sido estar en ese momento, vivirlo. Pero nada, lo quise compartir con ustedes. He compartido algunas fotos del equipo de fútbol, el equipo de los sobrevivientes, para que tengan una mejor idea. Pero les recomiendo que busquen eso, o sea, busquen El Milagro de los Andes y busquen más que toda esa película. En inglés se llama Alive y entiendo que en español se llama Viven. Busquen esa película, es muy buena, dura como 2 horas y pico, un poco larga, pero no se van a arrepentir para nada. Una de las mejores películas que yo he visto en mucho, mucho tiempo. Ayer yo vi una buenísima también, que ya se le contaré en otro canal, en otro episodio, pero muy chula. Una historia así no tanto de vida real, pero basado en muchas historias que sí son reales, pero como que una historia de superación de un joven de la India que llega a ser exitoso y las cosas que él tuvo que pasar para llegar a ese punto. Pero nada, esos detalles yo se los doy en otro episodio, pero esa es fenomenal también. Esas son como las 2 mejores películas que yo he visto, sin duda alguna, en este año. Pero fácilmente las 2 mejores que yo he visto desde hace un año, para serle sincero. Pero nada, espero que les hayan gustado esa historia. Estoy muy inspirado por la travesía de estos hombres, o sea, lo que ellos pudieron lograr, y como que ese mensaje que ellos le mandan a la humanidad de que todo es posible si realmente tienen fe, porque muchos de ellos tuvieron que apegarse a su fe y tienen esa voluntad de vivir y apreciar la vida. O sea, con eso realmente el ser humano es básicamente indetenible. Pero también es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí, realmente eso fue una muestra de voluntad de vivir increíble. O sea, estoy asombrado todavía. Pero nada, espero que les haya gustado esa historia y espero que hayan disfrutado del contenido de hoy. Espero que nos veamos para la próxima. Queden bien.